Hoy nos queremos fijar en las leyendas de Granada. Muchas de estas narraciones han quedado en el imaginario colectivo, llegando a convertirse en señas de identidad de la ciudad y su provincia. Sin embargo, en momentos más cercanos en el tiempo, se siguen oyendo y se leen historias que a menudo pasan por ser ciertas y cuya veracidad no se puede corroborar en muchos casos. Estas leyendas corren de boca en boca y quienes las relatan les atribuyen plena autenticidad, llegando a ser capaces de jurar que son ciertas. Esta noche Alberto Miguel ha seleccionado una de las leyendas más llamativas y hermosas de la provincia de Granada, la leyenda de la Casa Castril. Y antes de conocer esta leyenda en concreto, la de la Casa Castril, no estaría de más saber acerca de algunos casos legendarios de ese gran abanico que nos ofrece la ciudad de Granada y su provincia. Y podríamos empezar, si te parece, Alberto, por la historia de la Reconquista española y la conocida leyenda del Suspiro del Moro. ¿Qué es lo que cuenta esta leyenda? Pues fíjate, Pilar, nos encontramos en una tierra amada por muchas culturas, muchas religiones y razas. No es novedoso decir que muchas de estas historias vienen de atrás, bastante atrás, sobre todo de la época de la Reconquista. Una de estas historias más conocidas es la que voy a contar siguientemente. Tras conquistar los reyes católicos la ciudad de Granada a Boabdil, el rey Moro y su séquito pues fueron desterrados de la ciudad, pero le fue cedido un pequeño territorio no muy lejos de allí. Dicen que la caída de la capital nazarí se debió a que Boabdil estaba más preocupado por la fiesta y el ocio que por la defensa propia de Granada. Mientras abandonaba la ciudad, se cuenta, el rey musulmán no volvió nunca su mirada hacia la ciudad, hacia atrás, hasta que llegó a una colina que muchos de nosotros conocemos. Desde entonces se conoce esa colina como Suspiro del Moro, desde donde se tienen, antiguamente sobre todo, unas privilegiadas vistas de la Alhambra. Allí rompía a llorar y cuenta la leyenda que su propia madre le dijo esa frase tan famosa, esa frase tan famosa que decía: llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. José. Esta puede, sí. ¿Vas a añadir algo más, Alberto? Sí, esta puede ser incluso una de las leyendas más famosas de la ciudad de Granada. No sé si tenéis que comentar algo más, José Manuel o Jesús, sobre la leyenda Suspiro del Moro. Ya el título, la verdad es que es bastante sugerente, ¿no? Que es una historia un poquito evocadora. No creo que aquí es donde realmente nos damos cuenta que las historias como se contaban en la antigüedad eran más bien unas narraciones líricas o idílicas sobre lo que podía haber ocurrido. Yo no creo que Boabdil estuviera de fiesta y de farra mientras que los cristianos estaban casi entrando en la ciudad de Granada. La moraleja, sobre todo. Que Exacto. Hoy en Granada hay una zona, ¿no?, que cuando vas se llama el Suspiro del Moro. De hecho hay un camping que se llama así, ¿no? Camping es el Suspiro del Moro, que por cierto tiene el agua más fría del mundo en la piscina. Aviso a navegantes. Ya lo advierto. Y ahí hay una placa que te recuerda todo esto, pero sobre todo ese llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. No viene ni más ni menos que a dar la moraleja del valor, en este caso, que se le daba a la ciudad de Granada y también de los atributos, de las cualidades que tenía el propio Boabdil. Una leyenda, por supuesto, pero la leyenda siempre contiene el germen de la verdad. Por supuesto, el germen de la verdad fue la reconquista de esta ciudad. Pero después la leyenda, eso de llorar como mujer, queda bien. Queda muy bonito. Y es ejemplarizante. Sí, por supuesto. ¿Y cómo ha pasado la historia a Boabdil? Como el último rey de Granada, y por esa frase, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y sobre todo lo que tú bien decías en muchas ocasiones, la historia la escriben los vencedores, y como les da la gana en muchos casos. Totalmente, claro. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso particular de la Alhambra, esta sí que cuenta con numerosas y extraordinarias historias que nos hacen viajar con la imaginación y también crearnos multitud de preguntas sobre la procedencia
de lo que nos cuentan. Para ti, Alberto, ¿cuáles son las leyendas más tradicionales e importantes de esa fascinante edificación? Pues hay unas cuantas, la verdad. Todos los aficionados y expertos al arte, y concretamente a la Alhambra, saben que su construcción fue bastante rigurosa y que los materiales utilizados eran bastante resistentes. Y bueno, se asegura que tan resistente es que, bueno, aun recibiendo el ataque de 1000 ejércitos enemigos, se comenta que jamás caería. Aunque apuntan una excepción. El día de que la llave del arco interior de esa puerta de la justicia que podemos encontrar allí y las manos de su arco exterior se unan, es decir, si la Alhambra cae, será porque quizá ha llegado el fin del mundo. El fin del mundo, y esto era muy típico incluirlo, era una suerte de profecía. Yo pongo la comparación, por ejemplo, cuando en el antiguo Egipto descubrías una tumba y te ponían el sello aquí con la maldición. Ojo, no vayas a entrar aquí adentro porque como entre, todos los males del mundo se van a batir sobre ti. En el caso musulmán también solían hacer eso, ¿no? En todo lo que era la clave, en sitios que tenían un valor, en este caso arquitectónico, cultural, un valor destacado dentro de un edificio, solían hacer también eso. Es decir, y de hecho hoy lo podemos encontrar con la Piedra Negra, de hecho, sin ir más lejos. También tiene su propia leyenda y su propia profecía con la Alhambra. Cuando caiga el último moro, la Alhambra, y sin embargo la Alhambra permaneció de pie. Es decir, nos vamos encontrando siempre con la moraleja de somos un ejército elegido o somos la ciudad de Dios, como le ocurría a Jerusalén. Fijaos cómo lo que estoy haciendo es un recorrido cultural y siempre es análogo a otras culturas. Y en este caso en la Alhambra pues también existe eso, como también existe en Córdoba con el mismo con el número de columnas de la propia mezquita. Es decir, todo tiene un porqué y aquí se cumple a rajatabla, como comentaba el propio Alberto, en esa clave que nos da pues el monumento en sí. Una de las leyendas antes de que nos invites a entrar por las puertas de la Casa Castril, Alberto, y ahora que por desgracia estamos hablando y viendo tanta información sobre el volcán activo de La Palma, hay en lugares limítrofes o algo más lejanos de la ciudad de la Alhambra con alguna historia que habla sobre un antiguo volcán. ¿De qué hablan esos relatos? Bueno, pues como en muchos rincones de la provincia de nuestra querida Granada, las montañas de Sierra Elvira guardan entre sus cuevas y desfiladeros unas historias y unas leyendas que atraen y atemorizan, pues aparte iguales. Destacan entre ellas las que tienen que ver con Raja Santa, una cima de características bastante peculiares de más de 100 metros de profundidad y que desemboca en un lago de aguas termales de entre 25 aproximadamente y 35 grados. Sus características petrológicas pues hacen que de esta cima un lugar muy atractivo para los aficionados a la espeleología, como espacio único para explorar las profundidades de la Tierra. Pero además de estas montañas granadinas, dieron lugar a una leyenda sobre un volcán oculto que traspasó nuestras fronteras y alcanzó hasta medios internacionales. El mito sobre la existencia de un volcán en Sierra Elvira pues surgió tras el fuerte terremoto y famoso terremoto que tuvo lugar el 19 de abril de 1956, pues en tierra de Atarfe y Albolote, y que dejó desgraciadamente 13 muertos, unos 74 heridos y 3.000 edificios afectados. 2 días después, el famoso diario americano de New York Herald Tribune publicaba una información sobre estos terremotos de Granada, en los que se mencionaba la presencia de una cueva en estas montañas granadinas de donde emanaban corrientes de aire, fuego y también piedras. También, ya que nos estamos situando a épocas más cercanas a nuestra época, puedo contar una leyenda que existe en mi ciudad, que es Motril, y se habla sobre todo
en los últimos años, haciendo de ello más llamativo e importante, del fantasma de una niña que deambula dentro del Teatro Calderón, bien de interés cultural desde el año 2005. Y en él sus paredes han conocido incluso ya 3 siglos de historia, ¿no? Curioso es que algunos testigos, y que algunos de ellos he tenido el placer de entrevistar, pues aseguran haber visto una niña, sombras, bueno, y que esa niña cuentan que murió tras una caída desde los palcos superiores, lo que se le llama curiosamente gallinero. Y bueno, del que apenas hay datos sobre este curioso personaje, y bueno, a esa historia se le suman muchos detalles más a nivel de leyenda y de misterio en este precioso enclave motrileño. ¿Tenéis algo que añadir? Volcán. A mí me interesa mucho lo del volcán. Es que está de plena actualidad ahora mismo. El volcán que está, en este caso, es legendario, es mítico, pero que está en la cima de Raja Santa, en Atarfe. Y hay que decir también, hay que llamar a la calma. Ese volcán lleva ya más años extintos que la mar, pero que sí es verdad que tiene su leyenda, en la leyenda de la Sierra Elvira en Granada, y que es conocida. Y cuando estos días que sobre todo hemos vivido, pues lo que está ocurriendo en tierras hermanas, ¿no? Como es en este caso en todo lo que es La Palma, pues también es verdad que se ha hecho un recorrido de esos volcanes y se ha recurrido incluso a esa leyenda que comentaba Alberto de ese volcán de la Sierra Elvira. La leyenda que tiene un germen de posible realidad. Claro, sí lo es, está extinto, pero lo es. Hace pocas semanas poco hablábamos... por cierto. Poco conocida, por supuesto. Hace pocas semanas hablábamos precisamente de la posibilidad de ese volcán que habría generado... ¿no? En Huelva, exacto, que habría generado esas minas de hierro. También que estamos hablando ahora de esas termas, que hubiera servido también el volcán casi extinto para calentar ese agua. En definitiva, estamos en tierra, en Andalucía, tierra no solamente de sismos geológicos en forma de terremoto, sino también de volcanes en la antigüedad. E incluso en estas leyendas que nos dan esa veracidad para después descubrirlos como es lo que ha pasado. Una pregunta... Espero que no recibamos un susto algún día de esto. Alberto, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás solo ahí? Estoy solo, completamente solo. Curioso, ¿verdad? No. Yo es que también estoy notando una doble voz por ahí, sí. Estás notando una doble voz, ¿verdad? Vale. Sí, estábamos intentando comprobar, porque habíamos oído algo extraño, y está Javier Reyes. Yo he oído una niña. Sí, hemos escuchado una voz, por lo menos tú y yo la percepción. Pero sin embargo parece ser... Sí, también la he oído, pero se ha escuchado. La primera ha sido él. Sin embargo... Javier dice que no termina de reconocer absolutamente nada, pero bueno. Bueno, acabo de hablar de la famosa niña del Teatro Calderón, curioso, ¿eh? Bueno, que es curioso. Llegamos así al edificio que has elegido como más interesante esta noche. En cada esquina, en cada rincón del Albaicín salta una leyenda, una historia, un enigma. Es lo que sucede en la casa de Castril, en la carrera del Darro, casi desembocando ya en el paseo de los Tristes, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre este lugar, Alberto? Vamos a hacer ese viaje a la Casa Castril, y es que la Casa Castril es un palacio renacentista ubicado en Granada capital. En ella se encuentra actualmente pues, el Museo Arqueológico y el Etnológico también de Granada. La casa se halla enclavada en la carrera del Darro, muy famosa, en pleno Albaicín, el precioso Albaicín, sobre una antigua mezquita, ya que se trata del antiguo barrio conocido árabe de Az-Saris. Es sede a partir del siglo XVI de parte de la nobleza granadina. Como muestra se pueden observar sus construcciones blasonadas. La Casa Castril es uno de los mejores ejemplos de palacio renacentista de Granada y perteneció a la familia del famoso Hernando de Zafra, uno de nuestros protagonistas, que fue secretario de los Reyes Católicos y que participó de forma activa en la reconquista de la ciudad a los musulmanes y en sus capitulaciones también. Ha sido desde hace bastantes siglos fuente de relatos y de historias románticas. ¿Cuál es la razón? Un balcón tapiado
desde tiempo inmemorial, y una enigmática frase, que hay que tener atención a esto, esculpida en la piedra, que dice: esperándola del cielo. Tras la rendición de Granada ante los reyes católicos, estos quisieron compensar a su secretario, que es Hernando de Zafra, con la concesión del señorío de Castril y el permiso para que construyera su casa mirando precisamente la Alhambra, la fortaleza en cuya conquista había él mismo participado. Hernando de Zafra no utilizaría este permiso, pero sí lo haría un nieto suyo del mismo nombre sobre el año 1539 aproximadamente, Pilar. Uh-huh. Hay un dato que también es curioso cuando se habla de Hernando de Zafra dentro de la casa Castril, y es toda la relación que tiene. Él lo ha hablado, nuestro amigo Alberto lo ha hablado con los Reyes Católicos, pero también es verdad que allá donde estuvieron, en este caso la familia de Hernando de Zafra, también han ocurrido otros hechos extraños. Hay otras casas que están marcadas por lo inexplicable. Yo no lo voy a tildar en este caso ni de fenómenos paranormales, solamente de inexplicable, y que está relacionado con esta familia. Fijaos que incluso con todo lo que es la propia Alhambra, es decir, hubo una vinculación muy clara dentro de la Reconquista. Muchas veces hablamos de esa huella emocional que hay. Aquí tenemos un ejemplo, y que quizás buceando en la historia nos vamos a encontrar con lo que luego puede dar explicación incluso a muchos de esos casos. Claro, eso que se entronca en algunas de las maldiciones que en nuestra familias Andalucía, malditas. Eso, después de la Reconquista, se decía incluso que había unas familias que fueron, por supuesto, ayudaron a los reyes católicos a reconquistar España, que después sufrieron esas maldiciones y que siguen todavía en algunos casos sus descendientes con esas mismas maldiciones que se traducen en esas casas que tuvieron en la antigüedad. Las casas del miedo, que le llaman. Eso es. La noche más hermosa con Pilar Muriel. Ya hemos conocido una leyenda cargada de mucho romanticismo y una gran dosis de tristeza, y supongo que ese lugar, su fisionomía y la antigüedad de la misma pueden ayudar a imaginar la historia que a continuación nos vas a contar, Alberto. De manera más precisa, ¿qué se suele narrar sobre la Casa Castril? Pues fíjate, Pilar, cuenta la leyenda que Hernando de Zafra, hombre viudo y con muy mal humor, malhumorado, se instaló en la mansión que había hecho construir con Elvira, que fue su hija de 18 años. La muchacha se enamoró de un tal Alfonso de Quintanilla, que, para desgracia de ambos, era vástago de una familia enemiga de Zafra. Como el padre se opuso terminantemente a la relación, los enamorados se veían a escondidas en una habitación de Elvira, en la casa de Castril. Un joven paje, en este caso, los ayudaba en sus encuentros. Llegó una noche cuando los amantes estaban reunidos. El padre llegó antes de tiempo y entró en el aposento de Elvira y estuvo a punto de sorprender a Alfonso en la cámara. Pero el enamorado tuvo tiempo de descender, de huir por el balcón. Y ella encontró a su hija, a medio vestir, medio desnuda, con aquel joven paje que había corrido a avisarlo de la llegada de su padre. Don Hernando, sin cortarse ni nada, pensando que el paje era el que andaba en correrías y quien deshonraba a su hija Elvira, enfureció y mandó que lo ahorcaran, fijaos este detalle, en ese mismo momento, en el balcón de la habitación. El muchacho pidió justicia, pero el hombre le replicó: pide cuánta justicia quieres, ahí ahorcado puedes estar esperando la del cielo, cuanto tiempo te plazca. Zafra posteriormente mandó tapiar y anular el balcón y poner encima del mismo la frase esperando la del cielo, que puede verse
ahora mismo puede verse en la fachada, aunque casi nadie pues, le encuentra su real significado en la actualidad. La supuesta historia indica que puede ser debido a las palabras de Zafra, en este caso recriminando al pobre muchacho, al paje. Bueno, la hija fue en este caso encerrada, que es lo más triste, en su habitación, con el balcón tapiado, y finalmente terminó con su vida, ingiriendo veneno, tras vivir sola y aislada y saber que su enamorado ya no volvía a ir a verla. Recuerdo la típica historia, sí. Pero recuerdo la historia porque la hemos contado en el programa y es verdad que es quizás una de las más impactantes de la provincia de Granada. Pero hay muchas leyendas parecidas en otros muchos lugares, no solamente en Andalucía, sino repartidos por toda España. Claro, en Córdoba hemos hablado de ella, en otras temporadas, en Sevilla, en Cádiz, en Jaén. Bueno, ahora que me lo decía, a lo mejor era de cualquiera de las Claro, otras claro, provincias. es que eso es lo que te iba a comentar. El típico, la típica chica de familia acomodada que se enamora de un plebeyo, se enamora de un pero el dato jardinero, del paje que es ahorcado en lugar del verdadero amante es el que me ha llamado la atención. Quizás sea una variante. Que recordaba yo que sí, realmente la habíamos comentado aquí. Pero el la típico historia, estereotipo. eso es, la típica historia de aquella familia, chica de familia de alta alcurnia, la del cual se enamora de jardinero, carpintero, campesino, los propios sirvientes de la casa. Sí, los empleados, eso, ¿no? en contra de la voluntad de su padre, que el padre llega, que ajusticia al fulano y que ella la deja en un rincón, en una habitación, castigada, encerrada de por vida, o bien en un monasterio. Es una leyenda muy típica relacionada con los enamorados. Y que viene de tiempos árabes. Por supuesto. Porque cuántas otras leyendas, Almodóvar del Río, por ejemplo, que se me viene a la cabeza. Y se habla de la chica que también busca o está esperando a que el príncipe árabe aparezca, y como no aparece llegan los cristianos, la encierran y se aparece allí. En Jaén, en el Parador. También. Es decir, hay un montón de historias Muchas. similares, pero que luego te vas a otros puntos de España. Extremadura tiene muchísimos. Y en Madrid, la También Casa de las las hay. 7 Chimeneas también. Es decir, nos vamos a encontrar con que esa riqueza de relato está repartido realmente por todo el territorio nacional. Hay otra leyenda conectada en la casa de Castril, con un final igualmente triste, en la que se cuenta que don Hernando de Zafra en realidad encontró a Luisillo y a Elvira leyendo cartas de amor que se mandaban mutuamente. Elvira, o sea, que se mandaban entre ellos, ¿no? Elvira y Alfonso de Quintanilla. Según esta otra versión, ¿cómo se desarrollarían los hechos? O sea, los hechos que ocurrieron allí, Alberto. Pues es cierto, eso es así. Otros relatos van mucho, incluso más allá, y que inciden con una maldición de la propia casa y que señala hasta el mismísimo entierro de don Hernando de Zafra. Son unas palabras malditas, fijaros qué detalle, que son las siguientes: permita Dios que el agua lo entierre. Y bueno, que lanzó una vieja gitana porque le había cortado pues el agua, le había cortado el paso del agua. Cuando murió Hernando de Zafra, llovió tanto que el agua se llevó su propio cadáver agua abajo y que al final, pues incluso comentan que no apareció, perdiéndosele, incluso no pudiéndole dar santo entierro del propio cadáver. De esta historia queda una frase que nombran los granadinos, una frase bastante famosa que muchos entenderán y recordarán los granadinos, cuando el cielo amenaza con lluvia, y es que la frase dice: va a llover más que en el entierro de Zafra. La primera vez que aparece esta leyenda escrita, hay que comentarlo,
es en 1846, en el libro Viajero en Granada, de Jiménez Serrano. Posteriormente es reproducida en el año 1849 en el libro de Tradiciones Granadinas. En el suplemento del periódico también, La Tribuna, 1882-83, titulado como Variedades. También Seco de Lucena, pues aquí contó esta historia. Bueno, como casi toda leyenda, esta es totalmente fantasiosa, ya que Hernando de Zafra pues no tuvo hijos legítimos, y aunque no se sabe exactamente cuándo se levantó la casa, lo cierto es que en 1539, año en el que se hizo la portada, pues Hernando de Zafra hacía muchos años que había fallecido. Pregunta Ángel López, dice, ¿es emparedar a una persona? ¿El balcón de la esquina de la casa es el que se tapió? Sí, el que hace esquina precisamente. Sí. Y es ahí donde aparece también de esquina esa inscripción arriba, que por cierto está grabada en castellano antiguo, hay que decirlo. Y de hecho pues eso habla un poco de del tiempo, de la época en la cual estuvo hecho esa inscripción allí puesta. Y que bueno, que aunque esto que nos ha contado Alberto, que pudo ser muy fantasioso, el hecho de que lloviese en aquel momento en el cual se enterró a este señor, pero fíjate que pudo ser fantasía y sin embargo ha quedado tan grabado en el acervo popular que ya hay incluso una frase relacionada con la lluvia y el propio entierro de Zafra. Como se dice muchas veces y decimos aquí, la leyenda muchas veces tiene el germen de verdad. A lo mejor llovió aquel día, pero no tanto como para que el cadáver fuera río abajo, y sin embargo si se recordase esa lluvia en relación con las maldiciones gitanas. Se recuerda, es el hecho que se recuerda, la coincidencia de un hecho que fue y que caló dentro de la historia de la ciudad y el fenómeno meteorológico que se magnificó. Si a eso le añade la historia de la gitana y ya unes esos tres hilos, ya tienes el tejido. Además parece que es algo sobrenatural, ¿verdad? Sí, que puede que tenga su componente sobrenatural, evidentemente, claro. Pero todo se acaba relacionando. Claro. Así es lo interesante. Toda esta historia, como ya hemos visto en numerosas ocasiones dentro de nuestro programa, seguro que de ser cierta, ha dejado una impronta misteriosa entre esas paredes, ya que reúne todos los ingredientes que hemos comentado muchas veces. Una muerte cruel, un suicidio emotivo y una actitud que provocaría una supuesta venganza eterna. En este caso, en la casa de Castril, Alberto, ¿también ocurren fenómenos extraños? Bueno, hay que decir que el edificio tuvo varios dueños y que fue destinada pues, a diferentes usos, entre los que se pueden destacar en las últimas décadas el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, así como también pues, la Diputación de la propia Granada. En las sucesivas obras, ojo a esto, sucesivas obras, de remodelación, a partir de ahí, bueno, se han encontrado pues lo típico, algunos huesos humanos enterrados en esa casa. Entre este hecho y bueno, la leyenda, la casa Castril pues tiene fama de ser un edificio pues, embrujado, uno más en Granada, y para mayor ahondamiento varias personas han reportado pues fenómenos paranormales y apariciones entre esos muros. Algunos trabajadores han podido ver una dama alta, de pelo oscuro, vestida de blanco y con una vela en las manos que se pasea por las habitaciones de aquel palacio, ¿no? Todos ellos explicaron que en presencia de esas apariciones de la casa Castril, fijaos este detalle curioso, pues han sentido una extraña paz. Curioso también es el hecho de que en varias ocasiones el sistema de alarma, también típico, del edificio, pues se ha disparado sin que haya nadie que lo hubiese activado en ese momento. Esas alarmas se han vuelto totalmente locas. Normalmente todo indica a la zona de un almacén que linda pues con aquel balcón tapiado en donde fue ahorcado aquel desdichado paje. Todos los trabajadores del museo guardan cierto reparo a la sala número 4, o lo que es más conocido como Sala de los Romanos, lugar en el que se sitúa pues aquel almacenillo. Bueno, lo curioso de este caso es la descripción tan precisa que se hace de la dama que aparece en este edificio. Lo digo por lo del pelo negro. Y lo de la vela. Sí, y lo de la vela.
es curioso como solamente han sido, normalmente son esas apariciones de una dama de blanco que deambula o una presencia fantasmal en sombra que deambula. En este caso no, en este caso es una dama con una vela y el pelo negro. Es una aparición precisa, además, con muchos detalles. Yo recuerdo que cuando escribí el libro de la guía de Andalucía Mágica, es muy curioso porque uno de los casos que toca el libro es precisamente Casa Castrí. Y hablando allí con personas que, digamos, que están en activo, comentaban cómo en ocasiones sentían en el pasillo como había pisadas, como si alguien andara por allí, en un momento en el que no había nadie, y que cuando se asomaban al pasillo lo que se veía era la silueta de alguien que se alejaba, pero que de alguna forma permanecía en el lugar. Sí, pero la silueta, José, en este caso estamos hablando de una dama, pelo negro y una vela. Es que el relato es preciso y con muchos detalles. Es muy concreto, muy concreto. El nivel de materialización que tienes que tener para que se vea la vela, el color del pelo, el detalle tan así. Claro, porque también existe el falso concepto que un fantasma es un ser translúcido. Y sabemos que no. No siempre. Es que sabemos que no, es que lo que menos son translúcidos. Eso de entrada. Lo que más se ven es como nosotros nos vemos habitualmente. Otra cosa son las marcas físicas, bajadas de temperatura, silencio cero, la inexplicabilidad que tiene que en pleno siglo XX, en un sitio XXI, en un sitio que sabes que no hay nadie, vaya una señora en camisón con una vela en la mano. Bueno, pero ¿tiene sentido? En cuanto a lo translúcido, no del todo, pero yo no sé si recordarás cuando en una ocasión en el complejo hospitalario de San Pablo... Sanatorio de Muertos. Vale. Ya estamos allí. Jesús, ya vamos a darle. Tú no puedes decir eso delante de mí. Parece mentira que se te haya olvidado. Bueno, venga, vamos al lío. Complejo hospitalario, sí. En el edificio psiquiátrico, en la planta superior, hubo una sombra que deambulaba. En la parte de atrás por la parte de atrás se ven las farolas. Y esa aparición espectral en sombra lo que hacía era que enturbiaba un poco la luz de atrás de las farolas. Que por cierto estuvimos persiguiendo por la segunda planta, corriendo de lado a lado un buen rato, acosando. Nosotros a la sombra. Acosando. Sí, y preguntando de fuera, ¿dónde está? Allí, ¿dónde está? No, allí, para el otro lado. Corriendo 4 personas en aquella planta. Y yo recuerdo que lo primero que vi era que pasaba por delante de la farola y la luz es como si algo turbio, como algo... Como se enturbiara, ¿no? Sí, no se viera con tanta... Se atenuara durante un momento y en esa atenuación se veía la forma. Entiendo. Y sin embargo aquí es que no sé, no entiendo por qué tanta precisión en la aparición de este tipo. No logro comprenderlo. En el sanatorio hay mucha más. Aparte de sombras hemos visto otras cuestiones. Muchas cosas. Que tú lo sabes que han llegado a ese nivel de detalle y de precisión, hasta chaquetas, vestimenta y demás. A mí fíjate, no me descuadra tanto el detalle como el tema de la vela. Es un poco más. Eso. A mí me chirría también lo de la vela. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que en Carmona, tú sabes que en el monasterio la parte de arriba es totalmente impracticable y allí no hay farolas. Y hemos tenido también un titileo de vela en la planta superior. Cierto, recuerdo aquel día. Oye, se me ponen los pelos como escarpias, no puedo. Recuerdo. Es que ese día fue muy heavy. Pero claro, y las dos cosas juntas. Sí. Me parece demasiado típico tópico. Oye. No sé. Sin desdecir a nadie, por supuesto, con todo el respeto. Que digo que qué vergüenza haber vivido tantos fenómenos parapsicológicos y no acordarme. Me tienen que recordar lo que he vivido. Es lo que pasa, Jesús. Ya tenemos vergüenza, ¿no? ¿Verdad? Qué vergüenza, ¿verdad? Pero he vivido muchos, Bueno, se asegura también que cuando se recorre en solitario la sala puede notarse el aliento del togado de Periate, que es una escultura que preside dicha sala y que en determinados momentos parece vigilar con su mirada de bronce a quien pasea cerca de ella. Aparte de esta aparición, Alberto, ¿qué otros espectros o almas en pena han podido ver las personas que trabajan en esta casa y qué otra actividad paranormal han padecido? Bueno, pues fíjate, Pilar, os voy a contar la historia. Vamos a llamarle a esta mujer Mari Carmen, por llamarla de alguna manera. Esa empleada se sintió pues enferma,
bueno, tenía fiebre bastante alta y en vez de marcharse a casa, bueno, como recomendaron algunos de sus compañeros, pues ella se dirigió a la oficina pues para descansar y mejorarse un poco. Mientras se encontraba en estado de duermevela, ¿no? Pues observó una especie de figura de una mujer joven, bella, a su lado, bueno, que le sonreía pues bastante dulcemente. Y bueno, lejos de asustarse, le pidió a esa angelical figura protección y ayuda para poder mejorarse y sanarse. Horas más tarde cuentan que Mari Carmen se encontraba pues, bastante recuperada, bueno, sin apenas fiebre, y pudo continuar con su trabajo de forma natural y normal. También puedo contar, bueno, existe un edificio anexo al Palacio de Castril, que se le llama la Casa de la Torre, bueno, que en su día formó parte del vecino convento conocido también como de San Bernardo. El citado lugar sirve para tareas complementarias al propio Museo Provincial y, bueno, en su interior empleados y compañeros vigilantes de seguridad, bueno, aseguran haber, ahí metemos la figura del vigilante también, haber oído en repetidas ocasiones pues, ruido de pasos pues, provenientes de la planta de arriba, la planta superior, concretamente en una sala que se utiliza para unas tareas administrativas. También decir que bueno, en 1994 varios empleados encontraban al llegar por la mañana al trabajo que la fotocopiadora había estado funcionando durante toda la noche. Incluso encontraron entre las copias frases totalmente pues, inconexas y sin sentido, escritas en un idioma pues, desconocido. Dato curioso si lo relacionamos con que por esa época aproximadamente la sala fue utilizada para almacenar de forma provisional viejas, ojo a esto, viejas lápidas funerarias de origen musulmán. En otra ocasión puedo también referir que bueno, un empleado del museo tuvo que quedarse a trabajar después de medianoche y en pleno silencio pudo escuchar con toda claridad una serie de golpes, ruidos extraños que daban la impresión de que alguien pues, estaba cambiando arriba muebles de sitio, de lugar en la citada sala. Una vez subió a esa sala pudo observar de forma estupefacta que todo estaba en completo orden, pues como siempre. Y bueno, al bajar otra vez a continuar su trabajo, esos ruidos se volvieron a reanudar. Cuenta, como vi comentar, también una historia de un antiguo director del museo, aquel museo provincial, aseguraba que en ese lugar aparece el espíritu de quien fue una monja del vecino convento de San Bernardo. Bueno, cuenta que según él, la Casa de la Torre formó parte del convento y bueno, estuvo comunicado con él durante mucho tiempo, Pilar. Ahí hay un comentario, ¿no? En redes sociales, José Manuel. De Rafael Reyes, que además es amigo de allí, de la zona de Granada y que además tiene bastantes trabajos al respecto también escrito, que él comenta que la leyenda de Esperándola en el cielo, así literalmente, pues tiene también un origen, o tiene su origen en el balcón del Museo Arqueológico de Granada y que se debe a un asunto de dinero, que esperaban la justicia divina. Y cierto es que hay leyendas de fantasmas, como por ejemplo también apunta Rafael Reyes, de una dama de blanco que curó de una enfermedad a una empleada del propio museo y que él también apostilla y remarcha, y que también habla de otro fantasma que lleva un atuendo con sombrero negro que se vio por las escaleras y que lo vieron los empleados, ¿no? Y es cierto, además, porque de hecho en 13 historias de fantasmas de Granada, estoy hablando de cabeza, pues cuenta todo este tipo de relatos que son también interesantes y que vienen a completar lo que nos está comentando el propio Alberto. No vamos muy bien ya de tiempo y quiero concluir esta leyenda de la Casa Castril porque, bueno, como hemos comentado antes, parece que la leyenda no tiene una base demasiado real y, sin embargo, son muchas las personas que aseguran haber visto espectros, oído sonidos de ultratumba.
y padecido efectos sobre sus cuerpos que parecen proceder del más allá. Según vuestra opinión, y si se demostrara que no existe una base real en la historia para que ocurran, ¿no?, esos fenómenos extraños, ¿por qué se producen? ¿Por qué pasan? Bueno, pues por lo mismo que en muchísimos lugares de los que hemos realizado investigaciones aparecen fenómenos parapsicológicos y, sin embargo, cuando se hace una investigación sobre la posible causa del mismo, nos damos cuenta que no tiene ningún tipo de relación ni con la historia del edificio, ni con lo que ha podido ocurrir en el edificio, nada en absoluto. Y cuando seguimos sondeando en esa historia del recorrido posterior del edificio, nos damos cuenta que la propia impronta de las personas que han creído en la leyenda de ese sitio han alimentado dicha leyenda, hasta el punto que se han mostrado esos fenómenos parapsicológicos como la impregnación de la propia creencia de esas personas en ese lugar. Y la propia psique, es decir, muchas veces un fenómeno paranormal, aun teniendo un origen legendario, se puede llegar a materializar realmente por el miedo. El miedo genera energía psíquica, claro. Y la energía psíquica, sabéis que hay teorías muy interesantes del propio Rhine que hablaba de ello, se puede crear un espectro artificial, aunque se base en una historia, en este caso, que sea legendaria. Yo no estoy hablando en este caso de eso, pero sí es verdad que recurrimos a historias antiguas, hechos luctuosos, hechos negros, hechos oscuros, hechos que entran dentro de una crónica negra, hechos de celos, de amor, son muchos. Y sin embargo se generan no solo en este edificio, sino en otros muchos que se ha producido eso mismo. En mi caso, en el terreno que me toca, en la provincia de Sevilla, el Monasterio del Diablo, en Carmona, realmente los hechos que se cuentan allí no son reales. Y sin embargo, los fenómenos parapsicológicos que ocurren allí son reales. Porque soy testigos de ellos. Porque una cosa es que esa leyenda sea falsa, claro, que es más falsa que un euro de chocolate. Totalmente. Y otra cosa es que allí realmente haya una carga psíquica de épocas pasadas donde realmente se pueda materializar algo. Claro. Es que son dos cosas diferentes. Sí. Justamente está Mario Gómez Serrano, que está aquí comentando el directo en Facebook, que nos dice: tocando el tema del monasterio de Carmona, yo tengo recogidos en la parte de arriba como los ojos de un destello, y allí no hay nada, que pueda dar ese destello, sin nada que lo ilumine. Además, también alguna psicofonía o alguna parafonía aún mucho mejor. Y me dice además, y cuando no hay nadie presente y ocurren esos fenómenos, ejemplo, parafonías. Claro, es que la percepción es lo que decimos, claro. O sea, la percepción parapsicológica existe, sí. Aunque no haya habido una base científica o histórica real para ello, pero el hecho se da. Claro, así es. Muy bien, Alberto, muchas gracias por tu aportación y por compartir esta historia en torno a la leyenda de la Casa Castril, además de otras que hemos comentado de la provincia de Granada. ¿Cómo seguimos tu pista? Cuéntanos, contacto contigo, Alberto. Pues a través principalmente del Facebook, a través del Facebook de Costa Insólita. A través de ahí pues podamos encontrar varios enlaces, diferentes formatos de otro tipo de contacto, a través de YouTube y bueno, todos esos eventos que están próximamente por anunciar, todos los detalles, todas las investigaciones, podemos a través de este Facebook pues encontrarlo, sobre todo a través de ahí. Pues muy bien, gracias por todo y hasta siempre, Alberto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo de la Costa Tropical.